En este estoy grabando la conferencia, la cual se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Ronald Jiménez Guzmán, es ingeniero civil junior. Previo a la incorporación, ejerció labores de presupuestista, cotizando viviendas y remodelaciones de locales comerciales, además de control y ejecución de obras, así como el manejo de personal. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Ronald Jiménez Guzmán para que inicie su conferencia. Adelante, don Ronald. Sí, muchas gracias. ¿Ya se ve ahí la presentación? Sí, es correcto. Perfecto, gracias, Carol. Bueno, un gusto. Mi nombre es Ronald Jiménez Guzmán. Como comentó Carol, soy ingeniero civil, recién incorporado en diciembre del año pasado. De hecho, hace menos de un año que defendí mi trabajo final de graduación, el cual está relacionado con temas de cambio climático y de sostenibilidad. Pues, por lo tanto, además estoy aquí para hablar un poquito sobre lo que fue el trabajo final. Bueno, inicio hablándoles sobre lo que es, bueno, el tema, que fue el control de las corrientes superficial como medida de adaptación al cambio climático en Cantón de Curridabat, Distrito de Guayabos, Ira Microcuenca, Quebrada Sopilote. Mencionarles que mi tutor fue el ingeniero David Borges Leandro. Como parte de la introducción, la zona de estudio se ubica en San José, en el cantón de Curridabat y en el distrito número 2, que es Granadilla. Más específico, se ubica o abarca lo que es el Parque de Guayabos y el barrio con el mismo nombre, el barrio Guayabos. Este parque está frente al Gold Gym, que está ahí en Guayabos. Por otro lado, esto es una zona de uso mixto, ya que aquí tenemos algunos locales comerciales, tenemos además, ahí hay una sucursal del Ministerio de Salud, tenemos unos pequeños centros, un par de pequeños centros comerciales, tenemos un condominio vertical, es un edificio, si no me equivoco, de 8 pisos, y lo demás está constituido en lotes con viviendas. Como objetivo general fue diseñar una propuesta de sistema de infraestructura verde basado en la naturaleza, con el fin de controlar los volúmenes de escorrentía y disminuir los riesgos de inundación sobre la Ruta 2 en Guayabos de Curridabat. Con objetivos específicos se plantearon 4, que fue analizar el cambio del uso de suelo de los últimos 10 años, además de modelar matemáticamente los volúmenes de escorrentía en sitio con el modelo computacional IBER. Analizar el comportamiento de las lluvias convectivas con un aumento producto del cambio climático en los últimos 15 años. Y por último está proponer una solución con técnicas sustentables para el problema de inundaciones provocadas por la escorrentía superficial de la zona. Dentro de los alcances de este trabajo está la zona de estudio, que como vimos ya está delimitada por el parque y el barrio de Guayabos. Además de generar un levantamiento topográfico, crear los hidrogramas de entrada y un modelado de la escorrentía superficial. Como justificación, les comento un poco sobre la problemática. En el 2016, el servicio del tren San José-Cartago y viceversa se vio suspendido por aproximadamente 15 días. Esto debido a que la línea del tren se encuentra sobre la quebrada Sopilote. Esta quebrada está entubada casi en su totalidad del cauce.
Entonces, ¿qué pasa? Es una tubería con una capacidad hidráulica insuficiente a los caudales que se presentan en esta quebrada. Entonces, tenemos una presurización de la tubería producto de la incapacidad en la incapacidad hidráulica de estas tuberías y sumarle la carga dinámica que genera el tren al pasar sobre esta zona. Entonces, esto ocasionó que fallara esa tubería y por ende la línea del tren se viera afectada por varios días. Además, aguas abajo, pero escasos 500, 600 metros, está la ruta 2. Esta, además, recurrentemente en todos los inviernos se ve afectada por inundaciones. Eh, Inundaciones que además ve afectado, que afectan al tráfico, al comercio, ya que en ese lugar hay una venta de vehículos, hay un supermercado, hay un restaurante y, muy importante también, que hay un condominio. De hecho, la Municipalidad de Curridabat cuenta con un documento que es el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, donde hace mención sobre este tema. Y cito textualmente: inundaciones sobre la Ruta Nacional 2 y por la vía local conocida como Calle Vega, debido a desbordamientos del río María Aguilar, presuntamente por alcantarillas fluviales con capacidad insuficiente frente al condominio Mallorca. El río María Aguilar confluye con la quebrada Sopilote. Se cuenta con un registro histórico de inundaciones en este residencial debido a un supuesto sistema de descarga de aguas pluviales con capacidad insuficiente. Entonces, como vemos, ya es un problema histórico y además recurrente en todos los inviernos. Eh, ¿Qué solución se realizó o se ejecutó para el tema de habilitar el servicio del tren? Ok, se construyó un tanque de retardo con una capacidad aproximada a 52 metros cúbicos. Vemos la imagen de medio que el tanque de retardo lo está alimentado por dos tuberías, cada una con 90 centímetros de diámetro, pero tenemos una única salida con una tubería de 60 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que se genera aquí? Un cuello de botella. De hecho, mencionan vecinos que colindan con este tanque que cuando ocurren fuertes aguaceros, ellos escuchan fuertes golpes sobre las paredes de este tanque. Esto muy posiblemente debido a los vórtices que se generan producto de la gran demanda de agua y al diámetro tan reducido de la salida. Para sumarle un poco a esto, les comento que vamos a hablar un poco sobre la carga vehicular en esta zona. Muy cerca de la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, hay una estación de conteo y el tránsito promedio diario anual que transita por ahí es de 54.860 vehículos. Más arriba y muy cerca de la zona de estudio, específicamente en La Galera, por ahí transitan 51.372 vehículos. Entonces, esto nos da como una magnitud de la cantidad de vehículos que transitan por ahí diariamente y que se ven afectados cuando, por ejemplo, ocurre un fuerte aguacero y se inunda esta zona sobre la ruta 2. Entonces, se, por un rato la vía se cierra, entonces eso ocasiona una gran congestión vial. Sumarle además de que por sí sola esta vía se encuentra muy congestionada. Respecto a las limitaciones, se generan dos periodos de retorno, uno de 10 y uno de 25 años. Llegamos hasta 25 años, ya que la norma técnica de la IA pide como máximo 25 años, entonces aquí estamos cumpliendo.
Además que el área de estudio será el barrio Guayabos y el parque con el mismo nombre. No vamos a entrar en temas de presupuestos, eso se desprecia en el presente trabajo. Además que por falta de implementación de SUD en Costa Rica, obliga a buscar información de estos en diferentes países, de cómo utilizan estos sistemas, y que los metales pesados no se contemplan en la presente investigación. Parte de la metodología fue, bueno, localizar y delimitar la zona de estudio, además de analizar el uso de suelo del lugar. Después de esto, se genera un levantamiento topográfico. Con datos de levantamiento topográfico y además con datos de lluvias, podemos generar los hidrogramas. Con esto procedemos al análisis, a procesar y analizar resultados. Podemos generar modelos de lluvias en las condiciones actuales. Seguido, empezamos a analizar sistemas urbanos de drenaje sostenibles para, con esto, lograr o diseñar un sistema urbano de drenaje sostenible para el lugar y que sea tropicalizado. Para, por último, modelar implementando este sistema de drenaje sostenible. Respecto a la delimitación de la zona de estudio, como ya les he mencionado, este polígono que está en rojo abarca lo que es tanto el parque como el barrio de Guayabos. El levantamiento topográfico se generó por medio de un dron. Les voy a explicar rápidamente cuáles fueron los procesos. Bueno, se genera o se procede con un plan de vuelo sobre la zona delimitada. A la hora de volar hay que ver las condiciones climáticas que sean idóneas para el vuelo. El dron se vuela 2 veces. Una con la cámara perpendicular al plano de vuelo y viendo enfocada hacia abajo. Y un segundo vuelo con la misma trayectoria, pero con otro ángulo de inclinación de la cámara. ¿Esto para qué? Con el fin de tener una diferencia entre las fotos, y esto es lo que nos va a generar el relieve, lo que nos va a ayudar para más adelante obtener el modelo de elevación digital. Si no me equivoco, en todo este recorrido, el dron tomó como 130 fotografías. Entonces, pensemos que cada fotografía es como una pieza de un Lego. Entonces, ya después de hacer los dos vuelos, con un programa especial, se procesan los datos y se unen todas estas fotografías como armar el Lego, y lo que nos genera es una imagen y además de un modelo de elevación digital. A esto además hay que apoyarse con puntos de amarre. Para este levantamiento se generaron 4 puntos de amarre. Como recomendación es como mínimo que sea en los vértices de la zona de estudio, y además deben de ser en puntos estratégicos. Como vemos aquí a la derecha, uno de los puntos de amarre se generó en la flecha de una señal de tránsito horizontal. Entonces, ¿qué obtenemos con este punto de amarre? Que por medio de un GPS tenemos tanto el punto como la altura en ese punto. Y con esto vamos a obtener una precisión lo más exacta posible. Hablemos un poquito respecto al uso de suelo. Vemos 2 imágenes o 2 capturas. Cuentan con 10 años de diferencia. Estas imágenes satelitales. La de la izquierda fue tomada en el 2010 versus la de la derecha, que fue tomada en el año 2020. Y vemos todos estos polígonos que están en amarillo. Hace 12 años, estos polígonos eran zonas verdes, llámese finca, llámese cafetales.
Y 10 años después son construcciones. Entonces, son construcciones que pueden desarrollos de viviendas, ya sean condominios, sean residenciales, viviendas unifamiliares, industria, comercio, como locales comerciales y demás. Entonces, en ambas capturas abarcan un área de 190 hectáreas y la suma de todos estos polígonos hacen una superficie de 8 hectáreas, que esto representa un 4.2% de toda esta superficie. Como les comenté, estas representan condominios, viviendas unifamiliares, industria, comercio y además de carreteras. ¿Cuál es el problema? Ok, todas estas construcciones le aportan, bueno, todas estas construcciones tienen un techo, este techo tiene una canoa, estas canoas tienen tuberías que van a desfogar el agua al sistema pluvial, es decir, llámese al cordón de caño o algún pozo, y esto hace que tengamos un mayor caudal sobre este sistema, que por sí solo ya está saturado. ¿Qué queremos decir con esto? Que no estamos de acuerdo con el desarrollo en cuanto a construcción, no, para nada, más bien necesitamos construcción. De hecho, la construcción es un indicador de cómo se dinamiza la economía en un país, más pues en Costa Rica que su huella de construcción está en constante cambio. Entonces, claramente necesitamos construcción porque además es un gran, bueno, ya comenté, un dinamizador de la economía, pero además tiene un gran encadenamiento de trabajos. ¿Por qué? Porque aquí se necesitan desarrolladores, se necesitan ingenieros, arquitectos, personal para ejecutar las obras, se necesitan personal para maquinarias, movimientos de tierra, además materiales que se compran en ferreterías, transportistas que lleven el material de las ferreterías al lugar de construcción. ¿Qué más? Son ingresos a la municipalidad en permisos, en impuestos, además al Estado, por ejemplo, los permisos que da SETENA, que da el MINAE y demás. Entonces, claramente necesitamos construcción, pero estos deben de ir de la mano con alguna técnica, con alguna medida sustentable y acorde a la naturaleza. ¿Cuál es un problema que se presenta en el gran área metropolitana? Se ve pues, muy a menudo. Si ya nos ponemos muy finos con una imagen satelital, vemos una gran cantidad de terreno que el 100% de la cobertura de ese terreno está construida. Es decir, está impermeabilizada. ¿Por qué? Ya sea por techos, por concreto, por la suma de techos más concreto. Entonces, ¿esto qué genera? Como vemos en la imagen de la derecha. Esto genera que tenga una escorrentía superficial muy elevada en un tiempo muy corto. A causa de esto es que ocurren caudales picos en un tiempo muy corto y esto causa que el sistema fluvial no dé abasto y es donde vemos las inundaciones, deslizamientos y demás. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos que esa escorrentía sea más prolongada en el tiempo para que ésta tenga una curva mucho menos agresiva. Eh, no sé si esta curva o este hidrograma se parece un poco a cuando estábamos en el tema del pico de la pandemia. Con esto, a lo que voy es que cualquier sistema, ya sea en construcción, en salud y en muchas áreas, si, si tiene mucha demanda en un corto tiempo, se va a saturar. Y eso fue lo que vimos, por ejemplo, en salud. Veíamos muchos casos de contagio de COVID en un tiempo muy corto. Entonces,
Por sí solos ya los centros de salud en Costa Rica ya están saturados, pero con este incremento de personas con COVID que necesitan hospitalización, hacía que el sistema se saturara aún más. Pasa en las carreteras, por ejemplo, que vemos entre 5 o 6 de la mañana y 9 de la mañana. Vemos esas grandes presas en gran parte de las carreteras de Costa Rica. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de vehículos en un tiempo muy corto. Entonces se saturan. Ah, pero eso pasa solo en Costa Rica porque tenemos calles de tercer mundo, que no. Eso se va a ver en cualquier sistema. De hecho, la imagen que está a la derecha es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Ahí vemos una autopista de aproximadamente 8 carriles por sentido y vemos cómo está completamente eh, saturada de vehículos. Ahí hay un congestionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ok, si hay una gran demanda de vehículos en un tiempo muy corto, por más 8 carriles o hasta más, esa vía se va a saturar. Eso lo vemos también, por ejemplo, en telecomunicaciones. Cuando aquí, bueno, que es un país que ocurren muchos sismos, cuando ocurre un sismo de mediana o de gran magnitud, vemos, bueno, lo primero que pensamos es empezar a llamar a la familia, a ver cómo están. Eso va a pasar con casi, o nos pasa casi a todos. Empezamos a marcar y ya muy rápido se van a saturar el sistema, donde, bueno, ya queda como inhabilitado durante 2 horas. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas en un tiempo muy corto usando el sistema. Por eso se satura. Entramos ya un poquito en lo que es el cambio climático. Bueno, yo quería buscar que fuera lo más, para ver, con datos históricos de Costa Rica y hacerlo de una manera cuantitativa. El Instituto Meteorológico Nacional cuenta con un boletín mensual. Ahí tenemos datos de clima. Aquí nos interesan los datos de lluvia. Históricamente en Costa Rica, octubre es de los meses en que más llueve. Entonces, seleccionamos los datos del mes de octubre de los años desde el 2005 hasta el 2020. Tenemos datos de 2 estaciones. Una es la del CIGEFI, que se ubica en la Universidad de Costa Rica, y otra, la del Instituto Meteorológico Nacional, que se encuentra en Barrio Aranjuez, que está muy cerca relativamente está muy cerca de la zona de estudio. Tabulamos los datos. ¿Cuáles datos? Ahí obtenemos lo que es el acumulado mensual de lluvias para el mes de octubre. Entonces, en el 2005, en promedio, se obtuvieron un acumulado de 250 milímetros de lluvia, versus el 2020, que en promedio se obtuvieron 340 milímetros de lluvia. Entonces, ¿qué vemos? Que como pasan los años, tenemos un aumento en el acumulado de lluvias. Y este aumento es aproximado a un 20%. Para, para apoyar más los datos anteriores, también se cuenta con la tendencia en cuanto a la cantidad de días de lluvia, es decir, cuántos días llueve en octubre. Igual para la estación del CIGEFI y para la estación del Instituto Meteorológico Nacional. Se tabulan los datos, se genera una línea de tendencia y tenemos que para el 2010, en promedio, llovían entre 17 y 18 días. 10 años después, es decir, en el 2020, en promedio pueden llover entre 26 y 27 días. Entonces, de nuevo, vemos que hay un aumento ahora en la cantidad de días de lluvia. ¿Qué problema nos trae esto? Ok, que vamos a tener una mayor saturación de los suelos. ¿Por qué? Porque no van a permitir que el agua, ya sea que se infiltre o en parte que se evapore también,
porque no va a tener como chance de recuperarse los suelos. Además, esto aumenta, por ejemplo, los deslizamientos en terrenos con pendientes agresivas y que ya están saturados y un poco falseados, ocurren deslizamientos. Y además de lo mismo, al suelo ya estar saturado, hay una gran escorrentía superficial que va directo a los ríos. Estos se desbordan y ocurren inundaciones. Entramos un poquito en lo que son los datos de lluvias y los hidrogramas. Como les mencioné, generamos dos hidrogramas, uno para un periodo de retorno de 10 años y otro para un periodo de retorno de 20 años. Con datos de entrada que obtenemos gracias al levantamiento topográfico. Datos de entrada como lo es la longitud del cauce, la cota máxima, la cota mínima y la superficie. Por medio de la ecuación de Barson, específicamente para la provincia de San José, obtenemos lo que es la precipitación. Todos estos datos se están en una fórmula y vamos a obtener el caudal pico, que es el hidrograma que se encuentra en rojo. Como vamos a plantear un escenario de un incremento del 20% de las precipitaciones producto del cambio climático, este está representado con los hidrogramas que están en azul. A partir de aquí, vamos a trabajar con el hidrograma más crítico, con el escenario más crítico. En este caso, sería el de un periodo de retorno de 25 años con un aumento del 20% de las precipitaciones producto del cambio climático. Y este nos dice que sería un caudal pico de alrededor de 4.75 metros cúbicos por segundo. Se procede al análisis de los datos. Con ese WMM se genera un levantamiento y se tabula el sistema fluvial existente. Además, se cargan los datos de lluvia, como les mencioné, con el periodo de retorno de 25 años, con el incremento de las precipitaciones. ¿Esto con qué fin? Con ver cómo se comporta el sistema fluvial de la zona de estudio. Y es la que vemos aquí. Estos puntos negros en la imagen de la izquierda representan cada pozo. Y las líneas que están en azul, que están en celeste, en verde, en rojo y en amarillo, representa la tubería que unen estos pozos. A estos pozos se les dio la profundidad, además a la tubería se le dio el diámetro actual. Se cargan los datos de lluvia, se cargan los datos característicos al cual tiene cada área tributaria, es decir, que el pozo tiene un área tributaria a la que desfogan, perdón, cada pequeña área tributaria desfoga a un pozo. Entonces se generan distintas áreas tributarias y se realiza la corrida. Entonces vemos que hay una zona o hay una línea de la tubería que se presuriza y esta está representada con estas líneas en rojo. Vamos aquí en esta escala de colores, el que está en rojo es porque tiene una capacidad superior al 100% de la tubería. De hecho, para que el sistema funcione bien, debería de no pasar del color verde, ya que el color verde abarca un 75% del caudal hidráulico. Si generamos un perfil de esta línea que está en rojo, vemos aquí donde el sistema se presuriza. Aquí vemos la línea de energía donde el agua se presuriza y se desborda por los pozos. Aquí es cuando vemos, por ejemplo, cuando hay una lluvia muy fuerte y vemos que las tapas empiezan como a salirse del pozo. Y esto es porque el agua
las empuja hacia arriba y es más fuerte en este caso la presión del agua que el peso de las tapas. Seguido de esto, procedemos al análisis de datos y a modelar con Iber. ¿Iber qué es? Iber es un programa que simula flujos laminares en aguas de poca profundidad y de una manera bidimensional. Algunos valores importantes que procesa Iber están el calado, que para efectos de nosotros el calado es la altura del espejo de agua, además de las velocidades, la aceleración, la gravedad, la cota del fondo y la fricción entre la superficie del agua y el rozamiento con el viento. Iber además sirve, por ejemplo, para el transporte de sedimentos, pero en este caso no aplica. Entonces, bueno, en Iber de nuevo se cargaron los datos y los valores característicos del lugar de estudio, se cargaron los datos del hidrograma con el periodo de retorno de 25 años y el incremento del 20% de las precipitaciones. Entonces, bueno, ¿cómo iniciamos en Iber? Ok, se carga la imagen georreferenciada que se produjo a través del levantamiento topográfico. Se cargan además las condiciones hidrodinámicas de la zona de estudio, como son las entradas de agua, la salida o las salidas, además del hidrograma. Se generan las rugosidades, que es lo que vemos aquí a la izquierda. Esta área que está en rosado representa el área residencial y la que está en verde que representa la vegetación urbana. Aquí es donde se ubica el Parque de Guayabos. Seguido se genera una malla. Esto es una malla, una red triangular y rectangular. ¿Para qué? Como para lograr amarrar todos los datos que se cargaron anteriormente. Después de esto, procedemos a cargar el DEM, es decir, el modelo de elevación digital. Y producto de esto vamos a obtener esta imagen. De hecho, esto no es un 3D, esto es como ver, como es una maqueta, o aquí lo que logramos ver es el relieve del lugar. Aquí termina el preproceso. Seguido de esto ya podemos pasar al postproceso para empezar a ver resultados. Como les comenté, tenemos, para efectos de nosotros, el calado es la altura del espejo de agua. Y como vimos anterior, cuando se modeló con SLUMM, en esta zona que estoy señalando aquí, la tubería pluvial se presurizaba. Entonces, es lo mismo que vemos cuando generamos los datos de lluvia. La corriente superficial produce que esta zona también se inunde. Y si vemos aquí en esta escala de colores, en la imagen de la derecha, vemos que la altura de la inundación o del espejo de agua ronda los 1.35 metros de altura. Dejemos que sea este video que nos demuestre lo que les mencioné anteriormente. Ahí inicia la lluvia, vemos cómo inicia la corriente superficial, vemos aquí abajo donde empieza a inundarse. Perdón. Vemos donde empieza a inundarse la zona que presenta problemas. Pasa el caudal pico y aún sigue la inundación. Ya ahí vemos donde la lluvia empieza a disminuir. Ya está drenando hasta que la tormenta finaliza. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Ok, que en la realidad
los vecinos se quejan de un problema de inundación en esta zona. Tenemos con SWMM modelando la tubería pluvial, tenemos que en esa zona la tubería se presuriza y además ahora con IBER tenemos que en esa zona hay una inundación producto de la escorrentía superficial. Entonces, bajo 3 líneas vamos en la misma sintonía, por decirlo así. Respecto a la velocidad del flujo, que es otro valor, otro dato que nos da IBER, vemos que tenemos una velocidad máxima de 1 metro por segundo. Entonces, es una velocidad que por el momento no nos preocupamos. Es una velocidad aceptable, está dentro del margen. Y la dirección del flujo. Esto es como, igual como para guiarnos o para ver si esto coincide con la realidad. Y sí, la dirección del flujo coincide con la pendiente del terreno y con la salida además. Ahora entramos con los SUDS, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible lo que buscan es mitigar los impactos negativos de la urbanización sobre los entornos naturales, además de contribuir en algunos casos, contribuir con lo que es la reducción de la isla de calor. Perdón, tipos de SUD hay muchos. Y inclusive si nos ponemos creativos hasta podemos crear uno nuevo. Vamos a centrarnos en 3, lo que son los pavimentos permeables. Estos son de gran provecho ya que reducen la escorrentía superficial. ¿Por qué? Porque estos son muy permeables. Esto ayuda a reducir la isla de calor y además ayuda a aumentar el nivel de los mantos acuíferos. Problemas bueno, no problema, pero tal vez, ¿cuál sería el defecto de alguna aplicación del pavimento permeable? Por ejemplo, las cargas dinámicas. Posiblemente en un pavimento permeable no sirva en una carretera de alto tránsito, ya que no tiene una resistencia igual a un concreto. Además de que, por ejemplo, no podría tratarse como un concreto armado, producto de que al ser permeable no va a proteger el acero. Tenemos también lo que son las zanjas filtrantes. Estas las podemos ver a la orilla de la carretera y su función principal es transportar el agua, aguas abajo, en la redundancia, pero además de esto es que un porcentaje de esta agua se infiltre en esta zanja. Y están también los drenes filtrantes, que es un tema, que es un sistema un poquito más complejo a las zanjas filtrantes. ¿Por qué? Porque tiene una tubería longitudinal. Sobre esta tubería tenemos todo un sistema de drenaje con grava. La grava esta se va a ir reduciendo. En ocasiones tenemos además geotextiles y ya sobre esto tenemos alguna vegetación. Entonces, no les comento, es un sistema un poquito más, más complejo, pero da pues mejores resultados. Entramos ya un poquito en lo que fue el sistema SUD planteado. La idea es aprovechar un área del parque para generar un sistema urbano de drenaje sostenible. Entonces, procedemos con Global Mapper a generar un movimiento de tierra que sea de 80 metros de longitud, que tenga 1 metro de profundidad y que tenga 1 metro de ancho. Esto con el fin de poder utilizar un sistema de estabilización con grava. ¿Por qué se seleccionó este sistema de estabilización? Bueno, porque tiene tanto, bueno, por los datos físicos, ya que por ejemplo tiene o resiste una fuerza vertical de
de entre 250 y 450 toneladas por cada metro cuadrado. Esto de que va a depender del relleno de la grava. Además de otro dato importante, que es la drenabilidad, que es de 180 litros sobre metro cuadrado por segundo. Aquí vemos cómo quedaría terminado este sistema, que es de la marca Vera Gravel. ¿Qué pluses tiene además este sistema? Ok, por él pueden transitar bicicletas, pueden transitar vehículos, eh, pueden transitar sillas de ruedas. Esto es muy importante, ya que hace que el parque siga siendo accesible y que esté bajo la ley 7600. En esta imagen de la derecha vemos un poco como el núcleo de este sistema, que está constituido a base de eh, hexágonos. Eh, Estos hexágonos se van a rellenar con piedra quintilla y se extiende y ya así queda terminado el sistema. Un pequeño detalle o esquema de cómo sería el proceso de ejecución. Generamos un movimiento de tierra con 1 metro de profundidad, 1 metro de ancho y 80 metros de longitud. Esta zanja la vamos a rellenar con una subbase que sea permeable. Entonces vamos a empezar con piedra con un diámetro mayor de 10 centímetros. Y este diámetro lo vamos a ir reduciendo a como vamos llegando a la superficie. Esto se va a rellenar hasta los 86 centímetros. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ok, al rellenarlo con esta piedra vamos a obtener un 30% de vacíos. Entonces, si tenemos una zanja de 80 metros cúbicos y el 30% eh, representa vacíos, entonces tenemos ahí 24 metros cúbicos de vacío. Entonces, esta sería la primera medida de contención para el agua que nos va a llegar a esta zona. Eh, ya al llegar a los 86 centímetros ya vamos a tener diámetros bastante reducidos, entonces esto va a facilitar que se extienda una capa de arena de 10 centímetros, esta se compacta y se nivela para seguido colocar el sistema de Vera Gravel. Posterior a esto se va a rellenar con la piedra quintilla y ya queda el sistema listo para su uso. Aquí vemos como unas imágenes de cómo quedaría el parque después de la propuesta. Las dos imágenes de la derecha representan, perdón, de la izquierda representan un día soleado y las dos de la derecha representan un día de lluvia. Y esto que vemos aquí sería la zanja filtrante. ¿Cómo se comportaría en un día de sol y cómo se comportaría en un día de lluvia? Entonces, como vemos, es algo que no distorsiona el parque, es algo que no le quita accesibilidad al parque y tampoco le quita área efectiva al parque. Pero bueno, ¿sirve o no sirve? Gracias a Global Mapper, como vimos, se generó un movimiento de tierra. Se vuelve a cargar el modelo de elevación digital, eso sí, ahora con la zanja que se generó para poder modelarla en Iber. Y vamos a ver aquí en el video el comportamiento ahora del lugar. Cuando lleguemos al paso 1700 es donde está el caudal pico. Ahí estamos en el caudal pico. Y bueno, aquí vemos con la escala de colores que el área se sigue inundando.
Ok, como conclusiones, se logró modelar hidrodinámicamente el lugar de estudio. Además, se obtuvieron valores como lo es el calado, la velocidad y la dirección del flujo para los escenarios planteados. Fue de gran ayuda a los sistemas de información geográfica, así como el modelo computacional IBER. Los sistemas de información geográfica y modelos matemáticos como IBER son poderosas herramientas que nos facilitan la interpretación de la topografía de un lugar, así como el modelado de tormentas. Los sistemas urbanos de drenaje sostenibles ayudan a reducir tanto los volúmenes de escorrentía como los caudales pico que se generan en las ciudades con alta densidad urbana, además de contribuir con el paisajismo del lugar. Después de modelar la propuesta SUD, no se llegó a cumplir con el objetivo del diseño, ya que con la propuesta A aún se seguirán dando inundaciones en el lugar. Mas no quiere decir que la propuesta no dio resultados, ya que se logró reducir el calado en un 70%. Con el diseño propuesto se logran satisfacer líneas de acción que se proponen en el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, específicamente las de aumentar las zonas peatonales del cantón, gestionar construcción en espacios públicos que se adapten al cambio climático, además de implementar infraestructura para la prevención de riesgos de inundación. Es evidente la mala disposición del uso de suelo. Se observó que algunas propiedades cuentan con un 100% de la cobertura del terreno. Como recomendaciones, están contar con mejores políticas para el uso de suelo y para obligar a generar alguna técnica sustentable ante la construcción de obra civil y principalmente en desarrollos de gran magnitud que producen un alto caudal de agua al momento de que se generan las tormentas de gran intensidad. La falta de planificación territorial por parte de las municipalidades ha generado un aumento descontrolado en la impermeabilidad de las zonas urbanas, provocando un mayor riesgo de inundación ante tormentas intensas de corta duración. Se recomienda la implementación de SUD en lugares tanto públicos como privados. Existe un alto número de soluciones y en su mayoría no representan una gran inversión económica. Por otro lado, los réditos de estos generan son de gran ayuda para la naturaleza y para combatir el cambio climático. Es claro que estamos bajo un escenario de cambio climático y debemos tomarlo en cuenta para cualquier diseño, ya que esto puede representar imprevistos que son de alto costo para cualquier obra civil, o peor, que la infraestructura no esté preparada para soportar los problemas que acarrean el cambio climático. Para futuros proyectos que tengan un enfoque similar a este, sería muy interesante diseñar un SUD que filtre y almacene el agua y esta poder disponerla para algunos usos, como lo es el riego de zonas verdes, lavado de aceras y calles, esto con el fin de que la infraestructura sea autosustentable. Ayuda además a no sobrecargar la red potable, contribuyendo esto además a reducir la huella de carbono. Por último, sería muy importante contar con un departamento técnico que genere investigación sobre sistemas de filtración para los metales pesados que se producen, por ejemplo, con el desgaste de las pastillas de los frenos al accionar el frenado, o el desgaste de las llantas al entrar en contacto con la superficie del rodamiento, o el aceite que queda en las calles del goteo o liqueo que tienen los motores. Ya que estos metales se mezclan con la escorrentía y terminan en cualquier cuerpo de agua, contaminando desde humedales, ríos y los mares. Eso es todo y muchas gracias. Damos las gracias al ingeniero Ronald Jiménez por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden anotarlas en su pestaña de preguntas y respuestas o bien en el chat y nosotros las estaremos leyendo acá en vivo. Mientras se animan a
colocar consultas, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Si no tenemos consultas, le doy la palabra al ingeniero Ronald Jiménez para que dé unas palabras de cierre. Bueno, quiero agradecerles pues a todos por los que estuvieron presentes y además pues al colegio, además por darnos la oportunidad de poder presentar parte de lo que fue nuestro proyecto, además por apoyar lo que son temas tan importantes como lo es ahorita el cambio climático. Entonces, pues, motivar a la gente. Igual hay muchos temas por qué abarcar a la hora de generar el trabajo final de graduación. Entonces, y pues eso, muchas gracias a todas las partes. Damos las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Gracias al ingeniero Ronald Jiménez por compartir su proyecto con nosotros esta noche. Recordarles que la charla queda grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que puedan compartirla o bien volverla a ver y escuchar. Sin más, entonces damos por finalizada la charla de esta noche. Muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron. Tengan todos muy buenas noches.